Hace más o menos, bueno, fui estudiante con Julio hace bastantes años ya, probablemente hace ya unos 20 años. Y bueno, estar en su laboratorio eh, me, me, me abrió muchas maneras de pensar, me- pues sí, en cierto sentido me cambió la manera de concebir toda la manera en la cual trabajaba, ¿no? Pero a mí me interesaba mucho el cómputo desde siempre. Julio fue extremadamente amable tratando de encontrar los espacios para que las personas que estábamos interesadas en el cómputo musical nos pudiéramos involucrar con el tema, ¿sí? No teníamos, el mundo era distinto, hace 20 años obviamente el mundo era extremadamente diferente, sobre todo porque no había internet, y al no haber internet, supongo que Guillermo, Miguel, pues no les tocó esa bella época, pero no había, simplemente Julio como profesor de investigaciones estéticas tenía acceso a los journals, por ejemplo, a las publicaciones del International Computer Music Conference. Entonces, si nosotros queríamos ver qué estaban haciendo en el mundo en temas de cómputo, teníamos que ir al instituto, ni siquiera estaban en la Facultad de Música, teníamos que ir a sacar un papel, una revista en la Biblioteca de Investigaciones Estéticas. Así de distinto era el mundo, ¿no? Julio ya conocía a varias de las personas importantes en el campo de la música por computadora en ese momento, nos recomendó irnos a estudiar un posgrado fuera, nos impulsó mucho a hacerlo, y siempre nos hablaba obviamente del IRCAM, nos hablaba que en aquel momento era un centro importante, ahora creo que ya hay muchos igual de importantes, nos hablaba mucho de Karma en Stanford y demás, ¿no? Y cuando vino la huelga en la UNAM, una huelga que a lo mejor recordarán, a lo mejor no, al terminar nos motivó mucho para irnos a hacer un intercambio. Y yo me pude ir a NYU, me fui un semestre como estudiante de licenciatura a New York University. Y ahí tomé una clase que se llamaba Java Music. Yo ya programaba un poco porque mi madre es programadora y digamos que me enseñaba de manera informal, pero ahí me di cuenta pues que había un universo. Otra vez, estoy contando una historia extremadamente ingenua en estos momentos de la historia, pero, pero ahí empezamos a entender mucho de toda la historia que había previa, que no era muy difundida en México en ese momento, ¿no? Sí había pequeñas personas, uno que otro repartido, pero no sabíamos nada del tema. En fondo estaba, la brecha era impresionante. Así que, pero también lo que era impresionante era la manera en la cual aprendías computación, la manera en la cual los lenguajes de programación existían eran áridos, eran muy específicos y por tanto si tú querías estudiar, y bueno, y había muy pocas computadoras, también eso es cierto, incluso bueno, ahí ya podía uno tener una computadora personal, pero la tenías con el software que te habían pasado, porque tampoco aprender a programar era un conocimiento de nicho que sobre todo lo adquirían la gente que estudiaba matemáticas, tal vez, en la Facultad de Ciencias, etcétera. Entonces, ese puente entre las artes y el cómputo en los años todavía 90 en México no era claro, ¿no? Y bueno, pues así fue, no había el posgrado en tecnología musical que ahorita hay en la UNAM, por ejemplo. Entonces ya, pues yo hice una tesis que tenía que ver con un pianista virtual. Yo improvisaba, me gusta mucho improvisar. En ese momento improvisaba mucho en el piano y hice una tesis de licenciatura que involucró a un sistema de cómputo que analizaba en tiempo real lo que yo hacía en una improvisación y generaba unos materiales alternativos en bocinas que también tenían sonidos de piano, en sintetizadores MIDI, y era como estar improvisando con otros pianistas, ¿no? Era un proyecto extremadamente simple, era bastante inocente, pero pues bueno, con eso me recibí, que fue muy amable la UNAM en decir, bueno, pues no sabemos bien qué estás haciendo, pero recíbete con ese proyecto. Y me recibí como pianista, pero con un desarrollo de software y de electrónica. Con eso me fui a estudiar una maestría en MIT y pues ahí ya estuve tomando clases con este Barry Berkow, que había hecho C-Sound, y iban todos los directores del IRCAM y empezabas a entender muchas cosas. También el Internet se empieza a propagar y ya empezó a haber como toda una cultura de las artes por computadora a nivel internacional. Después ya me fui a hacer una maestría en tecnología musical, ya directamente en análisis de señal, procesamiento de señal para analizar las improvisaciones computacionales. Y ya es el mundo de Sasham, es el mundo de los recomendadores de audio, empieza el mundo de Last.fm y empieza toda la parte también audiovisual. En ese momento también me interesaba mucho la parte audiovisual. Luego hice un doctorado ya en artes experimentales y medios digitales y ya
Y ya, ¿no? Ya está en todos lados el Internet, ya está la inteligencia artificial, ya están los cursos, ya está el Centro Multimedia dando talleres de cómputo, ya está el Centro de Cultura Digital en México, ya está el CEMAS, por ejemplo, surge el CEMAS, en donde también hay un montón de diplomados y Max se vuelve gratuito, o si no gratuito, por lo menos ya te lo puedes copiar pirata. Antes, por ejemplo, Julio fue organizador que trajo justo a la gente del IRCAM en esos años y enseñaban Max así como si ahorita nos pusieran un microscopio de positrones, ¿no? Un microscopio electrónico, así, es decir, a ver, pásale y no toques ninguna tecla y ve lo qué bonito es lo que estamos haciendo. Y era muy frustrante también porque era como esa cultura. Y ahorita ya más bien lo que pasa es lo contrario, ¿no? Ahorita ya hay N cantidad de maneras de hacer las cosas, pero lo único que está costando trabajo en estos momentos es que la gente se dé a la tarea, ¿sí? Se dé a la tarea de involucrarse con la parte de cómputo. Lo que ahorita está pasando tal vez es lo contrario. No sé cuántos de los nuevos estudiantes pues ya hayan curioseado con Max o con Pure Data o con Super Collider o con Processing o con cualquiera de estos entornos para producir materiales. Y lo que probablemente está pasando ahorita es que pues ya es muy fácil descargarlo, ver un tutorial, jugarle tantito y producir una textura sonora X, ¿no? El pensamiento musical que se estaba dando es ya menos profundo tal vez, ¿no? Y eso también ha permeado muchas de las cosas que están pasando. Bueno, y ese es como el entorno histórico de las cosas, ¿no? Hace como 6 meses contacté a Julio para otra cosa y fue muy amable diciéndome que si estaba yo interesado en dar un taller de cómputo musical a sus estudiantes de laboratorio, un taller que a mí me hubiera encantado tomar cuando era estudiante con él, ¿sí? Entonces, evidentemente, le dije que sería un gusto y, y aquí estamos. Es un curso optativo, es un curso que sería un placer que pudiera tomar con constancia y es un curso en donde vamos a estar viendo un poco de programación, pero muy aplicada también a la parte de la imaginación, como Julio la maneja, a la parte de producir sonidos y sobre todo con la intención de que bueno, Julio me dijo que como parte de las festividades que él está organizando, pues de Senakis y de la UPIC, de la cual obviamente Julio menciona mucho porque es algo que le tocó vivir a él muy de cerca, ¿no? Como ustedes saben, la UPIC pues, fue esta computadora en la cual tú podías dibujar y entonces se producía cierta textura y la diseñó, la mandó diseñar Senakis en su momento y no sé qué tan familiares son, pero básicamente era una Wacom, digo, estoy reduciendo completamente lo que fue en su momento, pero es una Wacom en la cual la gente podía hacer unos trazos y esos trazos generaban ciertas frecuencias, ¿no? Julio me dijo, ¿por qué no les enseñas a utilizar una nueva versión de la UPIC que está disponible en Internet? Y yo le propuse que mejor estaría más atractivo que ustedes hicieran su propio, no su propia UPIC, sino su propio programa de generación de sonido a través de una interfaz audiovisual, ¿sí? Es decir, que ustedes decidan, oye, pues sí, está muy bonita la UPIC, pero yo quiero mejor trazarlo de esta manera. O mi imaginación está más acorde con analizar datos. O mi imaginación está más acorde con cantar y que eso se convierta en sonido. O mi imaginación es más acorde con sí hacer unas secuencias numéricas, etcétera, etcétera, ¿no? Dibujar, trazar y hacer correlaciones audiovisuales de cualquier tipo que ustedes quieran hacer. Y estuvo buena la idea al parecer y entonces, bueno, la mira de este curso, de este largo curso, va a ser que adquieran las habilidades de programación para poder hacer pequeñas experiencias audiovisuales, ¿sí? Y obviamente, pues hay que empezar desde muy abajo con temas de funciones, con temas de variables, etcétera, etcétera. Ya dimos, creo que fueron 3 sesiones antes de las vacaciones que están grabadas, a las cuales ustedes pueden tener acceso y ver lo que estábamos haciendo, ¿sí? Ahora, también es muy cierto que ver videos así, tampoco, o sea, el chiste es que ustedes metan las manos y empiecen a hacer pequeños experimentos sonoros, visuales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esa es como la historia que yo les tengo que contar. Entonces vamos a estar dando 2 horas los miércoles de 5 a 7. Vamos a estar revisando principios básicos de cómputo pronto, para muy pronto, irnos a experimentos visuales más interesantes, ¿no? Y estábamos trabajando simplemente por simplicidad. Otra cosa que es importante entender es programar. Mucha gente cuando no sé, cuando hablan y dicen, no, pues yo sé programar en Java, o yo sé programar en Python, o yo he programado en
en C, ¿no? Hay muchos lenguajes de programación, pero aprender un lenguaje de programación no es aprender la gramática de un lenguaje de programación. Lo que yo he visto es que la gente que aprende un idioma, aprende a programar en C, ya tiene las estructuras para entender cómo se programa en, en Java, ¿sí? Si aprendes Python, ok, cambian un poco las gráficas, cambia un poco la nomenclatura, ¿no? Pues en vez de punto y coma es espacio, en vez de llevar paréntesis lleva corchetes, el nombre de la función es distinto, cambian algunas cosas, pero la lógica de aprender a programar es la misma, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a estar trabajando entonces con un lenguaje que es muy sencillo, porque visualmente nos permite entender las cosas fácilmente y nos permite además compartir los archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a seguir trabajando con eso. Ahí mi pregunta para los que son nuevos es, ¿qué tanta experiencia tienen programando? ¿Qué tanto les interesa? Porque también fue muy padre una sesión con Julio en la cual una parte de sus alumnos decían, no, pues yo hago composición y partitura y no, no me interesa, ¿no? Nosotros les hacíamos ver los beneficios de por lo menos indagar un poco el territorio, pero bueno, tampoco se obliga a nadie, ¿no? Entonces, nada más yo quiero saber por qué están aquí, qué esperan y qué tanto saben, ¿no? Sobre todo bueno, las personas que acaban de entrar por primera vez. No sé quién quiere empezar, Guillermo. Hola, buenas. Un gusto estar acá uniéndome. Eh, yo tengo interés sobre la parte de manejo de datos, sobre la parte de análisis de ciertos elementos y de generación de elementos visuales o a complementar, digamos, obras acústicas, obras acústicas. No tengo mucha experiencia. He estado viendo un poco los videos justamente que mencionas en anteriores sesiones y he podido sacar, digamos, algo. Pero me falta todavía terminar los 4 que están ahí en YouTube. Ok. ¿Y tú estás en la ciudad? No, yo soy de Bolivia, estoy en La Paz, Bolivia. Me Ok. llegó por Facebook la convocatoria y pues estoy acá. Ah, qué buena onda, qué maravilla. ¿Y qué hora es allá? Son las 6. Ah, ok, solo una hora. Ok, perfecto. Bueno, pues bienvenido, Guillermo. ¿Y qué tanto has programado previamente? ¿Qué tanto has hecho cosas? No mucho. Eh, He analizado Feldman desde MIDI y me he topado con esta barrera de la programación porque quería analizar desde varios, ¿no? Como R y otros programas de análisis estadísticos. Y ahí me he quedado un poco plantado y he visto esta oportunidad para profundizar un poco más. Ya, ok, ok. Perfecto. Bueno, pues gracias, ¿no? ¿Quién más es la primera vez que entra? Miguel. Yo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy ahorita en la maestría de composición. Pues yo la verdad soy como de esos compositores que todavía usan partituras, soy muy de la parte orquestal, como de técnicas extendidas y esto. Más sin embargo, como que cuando conocí a Xenakis, como, bueno, lo que hacía Xenakis y lo que hacía Georgi Ligeti, como que me empezó a interesar como toda esta parte audiovisual y pues trataba como de replicarlo, pero más que todo con orquesta, ¿no? Entonces, pues realmente, para ser sincero, no tengo experiencia alguna en programación ni nada, o sea, estoy en ceros, pero me interesa mucho como aprender estos nuevos timbres, como estas nuevas texturas, como que pues todavía soy ah, eh, amante por la orquesta, pero como que me gusta como tratar de mezclar cosas, ¿no? Como de encontrar nuevos timbres, nuevos sonidos, entonces pues como que por eso me interesó este taller. Ujú. Ok, perfecto, Miguel. Perfecto. Bien, entonces, ¿quién más? ¿Quién más es la primera vez que está por aquí? Y yo, Juan Manuel. sí, bueno, ay, yo la verdad, pues le había mandado correo al maestro Julio para entrar de oyente a su materia y pues me llegó la opción de tanto su materia como esta y pues dije, "Ah, ¿por qué no?" No tengo, bueno, sí llegué a programar hace ya unos 6 7 años en la prepa, en C, no sé si cuenta el blog de notas y no recuerdo qué aplicación, pero bueno, ya tiene bastante, no me acuerdo nada.
Y pues bueno, quiero entrar a la carrera de composición. Yo estuve en el conservatorio ya hace unos años. Por ciertas cosas pues ya no pude continuar ahí y ahorita pues quiero retomar la música. Entonces bueno, tengo ahorita bastante tiempo y pues siento que esa materia pues se debe complementar bien con la cuestión de la composición. Y pues igual me resulta interesante porque he estado un poco metido en esto de lo audiovisual, del cine y del sonido directo. Entonces, digo, no tengo mucho conocimiento, pero pues vengo con el interés de aprender algo nuevo. Ok, perfecto. Vientos. Creo que ya son las 3 personas, ¿verdad? Judith, ya estabas por aquí. Diego, ya estabas por aquí. Y Eunice ya estaba por aquí. ¿Ok? Bueno, pues vamos a aprovechar otra vez. Les pido un poco de paciencia a Eunice, a Judith y a Diego, solo para que Guillermo, Miguel y Juan Manuel no tengan un poquito de contexto, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. Una cosa muy importante es, por favor, párenme en cuanto tengan cualquier tipo de duda, ¿sí? Párenme inmediatamente, porque lo que yo he visto es que hay gente que dice, creo que lo comprendo, no lo entiendo, no lo tengo asimilado, pero lo comprendo. Entonces, como lo comprendo, más o menos permito seguir. Y cuando se suman 8 conceptos que más o menos comprendo, pero que no tengo asimilados, volteas y de repente dices, no, ya no entiendo nada. Y ya ni siquiera sabes qué es lo que no entiendes y ya ni siquiera sabes dónde preguntar qué cosa. Y entonces es muy frustrante para uno como profesor que 3 meses después te das cuenta que no entiende nada, ¿no? Es muy frustrante. Entonces, por favor, párenme inmediatamente, ¿sí? Voy a hacer un pequeño repaso de media hora solamente para ustedes. Vamos al principio de estas sesiones y solo por una cuestión de simplicidad, ¿sí? De simplicidad, solo por una cuestión de simplicidad, vamos a trabajar con una librería gráfica. Después nos vamos a poner mucho más sofisticados y en verdad vamos a hacer cosas audiovisuales y sonoras más coherentes y más, más verdaderamente artísticas. Pero ahorita tenemos que agarrar el lápiz, sacarle punta y ver cómo es la O, ver cómo es la I, ver cómo es la A y ver cómo es la etcétera. Y eso, pues eso es simplemente talacha, que mientras más pronto libremos mejor, ¿no? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Les estoy compartiendo ya mi pantalla, ¿sí? A los que no tengan todavía una cuenta, les voy a pedir que abran una cuenta en este pequeño repositorio que se llama Open Processing. Lo estoy poniendo en el chat de Zoom. Entonces aquí lo estoy poniendo Open Processing. Open Processing es un portal web que lleva en JavaScript o que utiliza un lenguaje de programación que se llama JavaScript para portar lo que fue muy famoso en los 2000 que se llama Processing. Processing es un lenguaje de programación, ¿sí? Un lenguaje de programación creado hace ya un buen rato, justamente ahí en el Media Lab del MIT, que llevó, ¿sí? Que llevó la programación a comunidades que no lo habían hecho con anterioridad, ¿sí? Entonces, si lo pudieran ver, por favor, si lo pudieran que diga abrir el portal eh, abrir el portal de OpenProcess. OpenProcess no es más que un gestor de archivos de un lenguaje que se llama P5GS, ¿sí? Y P5GS no es más que una versión de JavaScript, ¿sí? Una versión de JavaScript de lo que es el lenguaje de processing, ¿sí? Sin embargo, processing es un lenguaje que es en Java, ¿sí? Esta cosa se programa en Java, mientras que Pre5JS se programa en JavaScript. Son dos lenguajes distintos de programación, ¿sí? Entonces, ya que tengan abierto su cuenta, simplemente dense de alta, le va a llegar un correo y todo lo típico. Por favor, voy a generar un nuevo sketch. Por cierto que si siguen los videos que a los que tienen acceso, se van a encontrar que hay unos cursos, unos pequeños materiales, que es la Cremus el 23 de junio, el 16 de junio, ¿sí?
16 de junio y 9 de junio, y creo que fueron los que llevamos, ¿sí? Entonces, no voy a volver a irme a esos materiales, pero sí es muy importante que ustedes vayan a eso, vean esos materiales, los que no lo hayan hecho, y ahorita simplemente voy a agarrar algún tema de los cuales de los que habíamos tocado para generar y este lo voy a llamar entonces la cremus y la fecha de hoy, ¿sí? Le voy a llamar a este, lo voy a salvar y le voy a poner la cremus, la cremus, la cremus y es agosto 11 del 21 y este es el primer o archivo 1, archivo 1, ¿ok? Entonces ya lo estoy creando y ya, entonces para los que nunca habían estado aquí, con este botón de aquí ejecuto el programa y con este botón de aquí me voy a la funcionalidad de ver el código fuente, ¿ok? Este es el código fuente, ¿ok? Y aquí en el código fuente, otra vez voy a dar un brinco a las personas que esto no lo tengan claro, les pido que vean en YouTube cualquier tutorial sobre P5GS, porque no me gustaría regresarme a las 4 clases anteriores, pero también me pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Entonces, en estos 10 minutos voy a hacer, ¿apenas están viendo mi pantalla o ya la veían? Porque me salió un letrero de que apenas la están viendo. No, ya se veía. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí, dejen agarrar mi cuadernito para que se vea todo más claro, ¿sí? Esto ya lo habíamos revisado con mucha calma, con mucha calma. Voy a asumir que esa situación, que voy a agarrar este pequeño código que está aquí. Este pequeño código que está aquí, ¿sí? Es un código que si yo ejecuto, lo único que hace, ¿sí? Nos permite nos dibuja una elipse, que como tiene el mismo radio en su X y Y, es más bien un círculo, que es negro con contorno, digo, blanco con contorno negro, y aunque parezca que son muchas las que se están dibujando, en realidad solo se está dibujando una. Lo que está pasando es que no estamos pintando el fondo. Como si en un pizarrón agarraras un plumón y dibujaras una, y luego otra, y luego otra, y luego otra, pero lo haces tan rápido, ¿sí? Que pareciera ser que estás moviendo una, pero no, básicamente estás dibujando muchas. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado el pizarrón, digámoslo así. ¿Ok? Y aquí dos cosas que son muy importantes. La gente que ya tomó las clases lo va a entender mucho más claro. Esto que tenemos aquí es una función, ¿sí? ¿Por qué lo sabemos? Porque empieza con la palabra función, que tiene un nombre, ¿sí? Que tiene un nombre y que después tiene unos paréntesis, ¿sí? Y que después tiene unos paréntesis. Esa es una, y que después tiene una llave que se abre y una llave que se cierra. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Déjenme ver, creo que así lo pueden ver aún mejor, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. Así como en el español, tú tienes que tener un sujeto, un verbo y un complemento, y después tienes una serie de conjunciones y una serie de preposiciones para construir una idea, la idea que tienes, ¿sí? En estas situaciones sucede lo mismo y hay una obligatoriedad en respetar esas gramáticas, ¿sí? Para que se entienda lo que estamos diciendo. No es lo mismo decir, ayer yo fui al... Y les cuento otra historia. Su cerebro va a decir, esa frase está incompleta, esa frase no se entiende. Tú me estás engañando, no estás cumpliendo con las normas de la gramática del español. Lo mismo pasaría si yo quito un paréntesis aquí y trato de ejecutar el programa, me va a dar un error, porque me dice, hay un error sintáctico, ¿sí? Hay un error sintáctico y hay algo que no está claro, ¿sí? Entonces yo voy a cerrar, me vuelvo a ir aquí porque falta un paréntesis. Después vamos a ver por qué es que aquí hay un paréntesis, por qué es que aquí hay un paréntesis, pero en términos generales lo que tenemos que entender es que aquí estamos haciendo una función que tiene un nombre, que tiene unos paréntesis y que después tiene una llave que abre y una llave que cierra.
Y lo mismo en este caso, tenemos una función que tiene el nombre función, esta es una palabra reservada, por eso está en azul, ¿sí? Y después tiene un nombre, unos paréntesis y unas llaves que abren y una llave que cierran. A esto que abre una llave y que después la cierra, lo conocemos como un contexto particular o el cuerpo de una función. Este cuerpo de la función empieza aquí y termina acá. Y lo que estamos definiendo es qué se va a hacer, qué se está haciendo. Y aquí estamos diciendo también toda esta sección, estas dos líneas que están aquí, son parte de lo que está adentro de esta función que se llama setup. Ahora, este programa en particular, este sistema de creación audiovisual funciona de la siguiente manera. La función setup, todo lo que esté entre esta llave y esta llave, se va a hacer una vez al principio del programa. La primera vez, cuando tú corres el programa, cuando dices play, se va a llamar esta línea y ya acabó. Y después se va a ir a la función draw, ¿sí? Se va a ir a la función draw, que esta, por el contrario, ya este lenguaje de animación se va a encargar de estar diciendo draw, 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 es decir, va a estar llamando, el concepto fundamental es decir llamar, se está llamando esta función, ¿sí? Se está llamando lo que está en este cuerpo constantemente. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues todo lo que esté aquí adentro, que en este caso es dibujar, ¿sí? Por cierto, esto se va a estar llamando más o menos 60 veces por segundo, 60 frames per second, ¿sí? Se va a estar llamando 60 veces por segundo, va a depender de las capacidades de su computadora, de su tarjeta gráfica y de cuántas operaciones numéricas se van a estar llevando a cabo aquí adentro, ¿sí? Pero en términos generales vamos a poder estar manteniendo nuestros 60 frames per second. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está llamando a la función elipse, dibuja una elipse, ¿sí? Elipse es elipse es una función. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí abre un paréntesis y aquí cierra un paréntesis. La manera más bonita de pensar las funciones, la manera más bonita de pensar una función, ¿sí? Es pensarlas como si fueran verbos, ¿sí? Por ejemplo, come, corre, duerme, ¿sí? Y por tanto, tienen unos paréntesis, ¿sí? Y aquí adentro pueden pensar que lo que están poniendo son los adverbios, ¿sí? Es una manera muy cómoda de empezar a hacer una búsqueda de una relación con algo que nosotros podamos sentirnos cómodos. Por ejemplo, corre rápido, 10 kilómetros. No es lo mismo decir corre en abstracto que decir corre rápido y 10 kilómetros. O duerme, yo qué sé, falso, roncando. Duerme sin roncar, ¿sí? Por 8 horas. ¿Están de acuerdo? Entonces, pueden pensar que lo que va aquí adentro, entre los paréntesis dividido con comas, son parámetros, el término real de aquí son parámetros, ¿sí? De la función, en este caso, elipse. ¿Cuántas funciones podemos utilizar? Bueno, eso también es una cuestión de práctica. Si nosotros nos vamos aquí a la referencia de P5GS, les estoy poniendo en el chat, ¿sí? Y me voy aquí a la sección de referencia. Aquí están todos los verbos que las personas que desarrollaron esta librería audiovisual o esta librería visual ya nos dieron a nosotros, ¿sí? Nos proveyeron, ¿cómo se dice? Nos proveyeron, supongo que dice proveyeron, pero no estoy seguro, ¿no? Nos ofrecieron, ¿sí? Todos estos verbos. Es como si ustedes inventaran una librería para cocinar, ¿sí? Como yo estoy inventando un universo que le quiero dar a los cocineros, pues seguramente voy a darles ya la función batir, la función moler, la función hornear, la función licuar, la función picar, ¿sí? Pero no les voy a dar la función taladrar, porque es poco probable que un cocinero tenga que taladrar algo.
A lo mejor eventualmente el cocinero va a tener que taladrar un pan duro porque, no sé, inventó una receta que requiere endurecer un pan y después con una broca hacerle un hoyo para ponerle adentro queso. Estoy inventando, pero no es una cuestión convencional. Este cocinero va a tener que extender los verbos posibles e inventar su propio verbo taladrar, ¿sí? Pero no va a tener que inventar su verbo hornear porque ya lo hizo alguien más. Eso es lo mismo que está pasando aquí, ¿sí? Eso es lo mismo que está pasando aquí. Como esta es una librería para dibujar, ¿sí? Elipse ya no la dieron y después aquí, entonces ya entendemos estas cosas. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos y de qué tipo de valores podemos poner? ¿Podemos meter aquí 8 adverbios? No, no podemos, ¿ok? Eso también está definido por qué cosas se espera que nosotros pongamos. Así que si yo busco control F y me voy aquí al verbo de elipse, aquí nos va a estar diciendo, elipse dibuja una elipse, un óvalo en la pantalla, ¿sí? Por default, los primeros dos parámetros establecen el lugar en donde se va a poner y el tercero y cuarto establecen el tamaño. Si no hay un cuarto valor, se asume que el alto y ancho es el mismo, ¿sí? Entonces, eso básicamente es lo que está aquí. Aquí está la sintaxis. Puedes poner 4 parámetros. Que esté en corchetes quiere decir que es opcional, ¿sí? Y puedes incluso poner un quinto parámetro que es un detalle, ¿sí? Aquí te está diciendo cómo se usa. Cómo se usa, esta es la sintaxis, cómo se usa la función elipse. Puede recibir 1, 2, 3 y 4 parámetros opcionales, es decir, 3 obligatorios, 1 opcional, o 4 obligatorios y 1 opcional. Habrá que ver qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entender? Ah, bueno, ¿qué cosa es lo primero que lleva? Es un número, muy importante. También, yo no puedo decir corre pizza, ¿sí? Yo no puedo decir corre pizzamente. ¿Puedo inferir? Bueno, ¿me explico? No tiene lógica, no tiene lógica. También importa qué tipo de cosa vas a poner. En este caso nos está diciendo que lo primero es un número que se interpreta como una coordenada en X, que lo siguiente es un número que es la coordenada en Y, que lo siguiente es también un número que es el ancho y que lo siguiente es un número opcional que es el alto. Y un último opcional aquí, que es un detalle, que es un número entero, ¿sí? Pero que aquí hay que leerlo solamente para utilizar cuando estamos utilizando un modelo gráfico de WebGL. Luego vamos a ver qué es WebGL, pero sirve sobre todo para hacer visualizaciones en 3D y no la vamos a ver por el momento. Una vez que entendimos cómo es que funciona esto, entonces ya podemos tener un poquito más de coherencia y entender qué está pasando aquí. Está dibujando un círculo en donde esté mouse X y donde esté mouse Y en este momento. Voy a sustituir esto por 100, ¿sí? Y voy a sustituir esto por 200, ¿sí? Y lo voy a ejecutar. Entonces, ya nos pintó ahora un círculo en la coordenada, este es X para acá, ¿sí? En píxeles, medido en píxeles. Y esto es Y, medido en píxeles también para acá, empezando en 0, y esto puede generar confusión inicialmente. No es como el plano cartesiano. En el plano cartesiano, cuando estamos leyendo una gráfica, X es para acá y Y se incrementa, ¿no? 0, 10, 20, 30, 40, 50. Así es como nosotros cotidianamente interpretamos un plano, ¿sí? O más bien una gráfica. Pero esto no tiene nada que ver con una gráfica. Esto no es una gráfica. Esto es un plano de píxeles y lo importante es entender que la Y empieza de arriba para abajo, 0, 10, 20, 30, 40 y se incrementa hacia aquí abajo. De forma tal que nosotros le dijimos, pinta una coordenada 100, 200. Aquí está la coordenada 100, 200, ¿sí? Que eso es lo que tenemos aquí, 100, 200. Y luego otros dos valores que son el tamaño, ¿sí? El tamaño de esto. Tiene 20 píxeles para acá y 20 píxeles para acá. ¿Cómo le hago para hacerlo más grande? 2 veces más grande. Pues puedo o cambiar este número por 40, por ejemplo, o podría también empezar a hacer cosas como por 2, 20 por 2, ¿sí? Y si yo corro este valor de acá, nuestra coordenada ahora mide 40 por 40, ¿sí? Simplemente para simplificar este código y
olvidarnos un poco más, vamos a ver la cosa que hay aquí. Estos dos números que tampoco conocemos, los voy a modificar y aquí le voy a poner 500 por 200, ¿sí? Y create canvas es un verbo, es una función que tenemos obligatoriamente que llamar cuando queremos construir, ¿sí? Cuando queremos construir un canvas. Entonces, no se nota, no sé si se nota en Zoom o no, pero el canvas realmente llega hasta acá. En vez de hacerlo de toda la pantalla, lo hicimos de 500 píxeles por 200 píxeles. De hecho, hay una diferencia de color que no sé si se vea en Zoom o no. A lo mejor por la compresión de video no se alcanza a ver, pero mi canvas real es de este tamaño, ¿sí? Y esto es ya nada más adorno de la página web, ¿sí? De hecho, tan es adorno que como esto medía 200, ¿de acuerdan? Y nosotros pintamos el círculo en la coordenada Y200, pues la parte de aquí ya no se completó. Pregunta rápida. Si yo pusiera esto, ¿se vería mi círculo o no? Eunice, ¿se vería o no? Según yo, no. ¿Por qué? Pues ese no es sobre la horizontal. Este es el AX, ¿sí? Ok. Pues nomás se movería, ¿no? Ok, Hacia pero ¿se movería hacia dónde? la derecha. Ok, ¿cuánto se va a mover hacia la derecha? Mm, ya no se va a ver, creo, Sí, pero ¿y por qué ya no se va a ver? porque se va a salir del canvas. Exactamente, el canvas mide 500 en la horizontal y le estamos pidiendo que dibuje algo en 700 en la horizontal y ya no se va a ver, ¿cierto? Ya no se va a ver. Bueno, entonces, y luego la última función que no conocemos de este primer código, ¿sí? Pero no se preocupen porque esto es como hágase la luz y la luz se hizo, o más bien al principio, como dicen, yo no soy católico, pero al principio no había luz, ¿no? Al principio y se hizo. Esto que estamos haciendo nosotros ahorita es el principio de una gran historia, ¿sí? Pero es el principio. Entonces, es donde vamos a estar viendo muchos conceptos juntos, revueltos, ¿sí? El siguiente función que tenemos aquí en la línea 3 es la función que se llama background, que podríamos ir aquí y ver de qué se trata, ¿sí? Voy a ir acá, buscar background, ¿sí? Background, ¿sí? Y background, entender que background, ¿sí? Es aquella función que se encarga, ¿sí? Es una función que se encarga de establecer el color de fondo en el canvas. Ya que entendimos eso, ¿sí? Podemos regresar aquí, podemos regresar aquí y entender que el número que ponemos aquí va a definir, ¿sí? Le voy a poner 0, va a definir el color del fondo, que en este caso es negro, ¿sí? Bueno, y esto como no se ve, lo voy a poner en 300, ¿sí? Entonces ya se ve acá, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, y si yo le pongo 255, va a ser blanco. Y si yo le pongo 128, va a ser gris. ¿Por qué? Porque Eunice, o más bien Joaquín Judith, ¿por qué? A ver, ay, no tengo mi cámara prendida, ya. Pues es que me imagino que lo que son el negro es, como dices, es cero, y entonces conforme va recorriendo el cromatismo del color, se va precisamente combinando, pero va de negro, gris, blanco, y es lo que te iba a preguntar también, de hecho, porque yo acabo de hacer un análisis donde estuve leyendo sobre las diferentes escalas del espectro cromático de los colores. Entonces los colores, por ejemplo, el blanco, el negro y el gris, por lo que leí en una tesis, se consideran acromáticos, por lo que entendí, pero en esta escala, por ejemplo, del 5PG, todavía no entiendo esa es la graduación, no sé en qué se basa. Ok. Buena pregunta. Ok. Básicamente tiene que ver con la resolución que tienen los sistemas digitales para describir las cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos de 0, 0 es nada y 255 es lo máximo de algo, Sí. ¿sí? Sí. ¿Y por qué
Bueno, básicamente porque 0 a 255 son 256 posibles valores. Y 256 posibles valores son lo que nos da la combinatoria de un número de 8 bits, ¿sí? Y 8 bits se entienden como 8 espacios digitales binarios, ¿sí? Ok. Imagínense que ustedes tienen una, imagínense que ustedes tienen una cortina, ¿sí? Sí. De hecho, lo que hay en una computadora es microcortinas, se les llama flip-flops, pero son, hagan de cuenta, espacios que tú puedes modificar electrónicamente. Una cortina en tu casa puede estar abierta o puede estar cerrada, ¿verdad? Es decir, Sí. que una cortina nos da dos posibles opciones. ¿Cuántas combinaciones posibles pueden tener con dos cortinas? Ok. O sea, entonces quiere decir que cuando tú pones dos cortinas, debe ser un poquito más, más opaco, ¿o no? No tiene nada que ver con No, eso. ahorita ya no tenemos, ya no tiene nada que ver con el color. Ok. ¿No? Nada más estoy tratando de explicarles muy brevemente de dónde viene esa resolución en los colores, ¿sí? Cualquiera de ustedes, con dos cortinas, Sí. ¿cuántas combinaciones posibles tenemos si solo podemos tenerlas abiertas o cerradas? Quien quiera. Cuatro. Cuatro, ¿no? ¿No? Sí. Puede estar abierta y abierta, Abierta, cerrada, cerrada, abierta. cerrada, abierta Y dos cerradas. cerrada. Es decir, Ok. 4 combinaciones con 2 cortinas, ¿sí? Ajá. Con 3 cortinas, ¿cuántas? Uf. 9. No. Hagan ustedes si quieren con un lápiz, un papel o... ¿No son 9? No. ¿No? Ay, no, sí, cierto. Tienes razón. Son más. Espérate. Diego, ¿estás por ahí? 12. No. Sí, es cierto. No. 8. Exactamente. 8. Híjole. ¿No? Ujú. O sea, Sí. abierta, abierta, abierta. Es cierto. Ahora, Sí. convertámoslo en algo más típico, ¿sí? Ujú. Que es unos y ceros del mundo binario. Puede ser Ok. 0, 0, 0, 0, Ok, es 0, más fácil. 1, 0, Ok. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Están de acuerdo? Con Sí. 3 persianas pueden tener, ¿y con 4? 16. Exactamente. ¿Y con 5? 32. ¿Y con 6? 32. 64. ¿Y con 7? 128. ¿Y con 8? 256. Ahí estuvo. El número que estábamos tratando de entender. Con 8 espacios binarios, tenemos 256 combinatorias. De ahí viene que ustedes se van a encontrar todo el tiempo en el mundo de la computación cosas en rangos de o 256 o 1024 valores, cuando es de 8 bits o cuando es de 16 bits. ¿Sí? Sí. No, cuando es de 8, cuando es 9, es de 10 bits, por ejemplo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, de ahí viene, acuérdense que en el mundo digital no hay números decimales. Hay una manera de inventarse números, de representar números decimales, pero no existe como tal. El mundo digital es un mundo discreto, ¿sí? Es un mundo discreto, todo es discreto. Por eso las fotos tienen píxeles. Las imágenes están divididas en píxeles, pero es muy claro, aquí hay un color y aquí hay otro color. Que sean tan chiquitas como para engañar a nuestro ojo, eso es otra historia, ¿sí? Pero no es como la fotografía analógica en donde la textura de la plata y la molécula de la plata hace unos pedacitos así todos distintos, ¿sí? El mundo digital es discreto. El audio digital en un archivo de audio es discreto, aunque represente una forma de onda. Si nosotros lo vemos con una lupa digital, nos vamos a encontrar que es
discreto, ¿sí? Y que va representándolo. La calidad de cuántos pedacitos tomes aquí y cuánta resolución le des acá, nos habla de la calidad del sonido, ¿sí? Pero es discreto, ¿ok? Bueno, entonces, esto era para simplemente entender de dónde viene esto. Entonces, si nosotros utilizamos background con un color, se interpreta como escala de grises. Si lo utilizamos con dos colores, nos va a dar un error, creo. No nos dio un error, pero interpretó el segundo como 0. Pero si utilizamos 3 colores, ¿sí? Si utilizamos 3 colores, entonces, ahora lo interpreta, ¿sí? Como tonos de 3 canales. Eso es muy importante entenderlo en este momento. Uno solo, escala de grises. Un adverbio es escala de grises. 2 adverbios no nos dice, porque pues estos programadores tratan de ayudarnos y si nos confundimos, pues dice, pues supongo que se confundió y no le hago caso a este, pero realmente eso, o 1 o 3, ¿sí? Y si lo hacemos en 3, de lo que estamos hablando es de rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul. ¿Cuánto rojo? Como cuando somos niños pequeños, somos pintores y revolvemos colores primarios. ¿Cuánto rojo? ¿Cuánto verde? ¿Y cuánto azul? Si yo quisiera, entonces díganme que se viera todo rojo intenso, lo más rojo posible, ¿qué tendría que poner? 256.00. No, perdón. No, 255, porque tu rango es de 256 valores, pero el 0 también cuenta como una posibilidad. Entonces es 255, 0, 0. Y ahí está lo más rojo posible. ¿Están de acuerdo? Y si yo lo quisiera verde, Juan Manuel. No sé. Acuérdate, primer canal rojo, luego verde, luego azul. De 255 en el segundo. Exactamente, 255 en el segundo y entonces ya es verde, ¿cierto? Claro, como el agua, ¿no? ¿Sí? Esto establece el fondo. Establece el fondo. Establece el fondo. ¿Sí? Una cosa importante, nosotros podemos poner comentarios, todo lo que es un comentario, todo lo que yo ponga entre corchetes, ya no lo interpreta la máquina y es un comentario que podemos nosotros poner como humanos, ¿sí? Entonces aquí voy a poner comentario, primera y veloz intro a la programación, ¿sí? Entonces aquí tenemos una función. Ay, mi gato movió mi mouse. Esto lo podemos entender como una función. Una función es como un verbo, ¿sí? Canvas construye el canvas, ¿sí? Este que hacía establece color, ¿sí? Este se llama 60 veces por segundo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me siguen? Sí. 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 Este individuito no me deja agarrar en mi mouse. Y como no está mi hijo, está más enloquecido. Cuando está mi hijo se va con él, pero cuando está conmigo, cuando no está, más se viene acá. Ok, vamos a seguir. Entonces, ok, entonces vamos a seguir. Un tema muy importante, ¿ok? Por el momento, voy a quitar, dejen veo si puedo hacer un, bueno, ya sé, variables, muy importante. Esto no lo hemos visto y va a ser importante antes de que terminemos, ¿sí? Una variable
es una caja, ¿sí? Que puede tener un nombre al cual se le conoce como etiqueta, ¿sí? Y yo adentro de una caja puedo poner una cosa. Puedo poner una cosa. Normalmente pongo bueno, puedo poner muchas cosas, ¿sí? Pero a esa caja se le conoce como una variable. Yo puedo ir y decirle, voy a generar mi variable caja, ¿sí? Que va a ser igual a 500, ¿sí? En ese momento, lo que haya dentro de la caja es un número, en este caso el número 500. De forma tal que yo, en vez de poner el 500 aquí, puedo poner caja, ¿cierto? Va a ser exactamente lo mismititito, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo. Pero ahora nos estamos refiriendo a un número, ya no como su número, sino como una referencia al nombre de la caja que aloja al número, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para infinidad de cosas que es lo que hace que un lenguaje de programación no sea un lenguaje, no sea una calculadora, sino un lenguaje de programación tiene que ver con esa capacidad. ¿Por qué? Porque si yo quisiera, ¿sí? Entonces, en vez de llamarla caja, yo le puedo poner casi el nombre que quiera, aunque hay ciertas restricciones. Yo no lo puedo llamar, no sé si saben, pero hace poco creo que hubo una regla en donde tú no puedes poner a tu hijo Superman, ¿sí? Hubo una regla, es decir, hace unos años en México, dado que había gente que hacía un poco de locuras con sus hijos y les ponía Bob Esponja a su hijo en el acta de nacimiento. Se daba pocas veces, pero llegó a suceder. La ley lo permitía, ¿sí? Entonces estableció una ley que impedía ciertos nombres, lo cual después generó un conflicto legal porque pues eso era privar de la libertad a cualquier persona. Entonces ahora todo se quedó más bien como en una sugerencia. Hay un documento que es una sugerencia de cómo llamar a tus hijos para que no les pongas Superman, ¿me explico? Entonces, de la misma manera, yo puedo llamar a estas variables casi como yo quiera, pero hay ciertas excepciones, ¿sí? Tú no lo puedes llamar con un número al principio, no le puedes poner un punto, no le puedes poner un símbolo y una cosa muy importante, tampoco puedes inventar dos variables dos veces, ¿sí? A tus hijos sí les puedes poner el mismo nombre, pero yo no conozco a nadie que le ponga el mismo nombre a sus dos hijos porque se va a volver una locura, ¿sí? Cuando llames a Juan y vengan los dos chamacos, pues no se puede, no tiene lógica. Entonces, ¿para qué sufrir? No lo hagan, ¿no? Entonces, en vez de llamar esto caja, le voy a llamar ancho, ¿sí? Claro, miren lo que va a Hugo, pasar. Dime. perdón que te interrumpa. Oye, pero por ejemplo, hay, por poner un ejemplo, y si se puede hacer también cuando utilizas la variable, que le pones, no sé, a uno le pones José Arturo y otro José Anselmo, por ejemplo. ¿Sí se puede hacer eso en una variable o no? Ah, sí, pero tú no puedes poner espacios. Entonces, si le llamaras, si a esta variable se llamara José Luis, Ajá, es igual a 50 y la variable José Anselmo, sí, ajá, porque son dos cosas distintas. va. Gracias. ¿Sí? Va. Ok. Sin espacio, va. Ujú, Espacio no puedes ponerles, no puedes poner va. un espacio, porque el espacio se utiliza para cortar las palabras, etcétera, etcétera, ¿sí? Gracias. Entonces, bueno, ahora, ojo con esto. Si yo aquí le pongo ancho, si yo lo pongo aquí como ancho, ¿sí? Voy a salvar esto. Díganme, ¿qué creen que va a pasar? Antes de que yo lo ejecute, esto es como el oído interno, como los grandes músicos que ven una partitura y son capaces de oírla en su cabeza. Esto de programar es también ver un código y saber qué pasa en tu cabeza antes de que funcione, ¿no? Es como el mismo tipo de entrenamiento, pero a nivel de lógica formal, tal vez. Si yo corro esto, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber un error porque en el Canvas dice caja y no ancho. Exactamente. La variable caja no la hemos inventado. Y por tanto ya nos dice, oye, tú estás llamando a una etiqueta que todavía no has definido. Es como si yo no, sí, como si yo tengo un gato que se llama Kuzu, pero pues yo empiezo a llamar a Bobby, pues no, nadie me va a contestar, es una locura, estoy llamando a alguien que no existe, no tiene lógica, ¿sí? Entonces, efectivamente,
yo tengo que estar seguro de que la variable existe antes de llamarla, ¿sí? Entonces estoy creando una variable que se llama ancho y una variable que se llama alto, y a esta le voy a poner, no sé, 300, ¿sí? Entonces yo puedo sustituir esta por alto. ¿Por qué hice eso? Ayúdenme a poner la elipse en el centro del canvas, por favor. Ayúdenme a ¿Se puede modificar llamar a una variable 2 veces? muchas veces, millones de veces. ¿Se podría poner ancho entre 2 y alto entre 2? Efectivamente. Entonces yo le voy a poner aquí ancho entre 2 y alto entre 2. Ayúdenme a hacer que quede, que sea tangente al que quepa completamente, que quepa a todo lo alto de nuestro canvas. ¿Qué tendría que hacer? Si se pusiera en elipse alto, no sé, 259 rosaría o ahí se saldría, pues porque como el alto está a 300, si pongo 300 se sale, ¿verdad? Como que estaría sobre los bordes, ¿verdad? Sí, pero ahí está en el centro. Ujú. Ahí ya logramos hacer lo que esté en el centro. Pero ahora lo que yo quiero es que toque esto. Ah, ok, cambiaría el alto, ¿verdad? Exactamente. Por, No, el no alto sé. no, porque el segundo parámetro, Ah, acuérdate bueno, que esto es sí, X. el cuarto parámetro, Ajá. H, ¿verdad? Sí, H. Exactamente. El tercero y cuarto parámetros. O bueno, este es el que define el tamaño, ¿eh? Si yo aquí pongo 30, la hago chiquita. Si yo aquí pongo 200, bueno, eso está muy grande, pero si yo aquí pongo 200, la hago más grande. ¿Sí? Ok. Entonces, pero ¿cuán grande la tengo que hacer para que quepa exactamente en el canvas? Sí, 300. 300. Ujú. Ok, pero no quiero, pues bueno, que voy a poner 300. A ver, vamos a ver. Ya cupo, ya está, ¿sí? Pero resulta ser que soy un compositor y estoy haciendo cuadros de los años 60 y digo, wow, quiero cambiar esto, voy a hacerla un poquito más, menos alta, porque no me gustó la posición. Uy, ya no me quedó. Tengo que ir y otra vez ir a corregir aquí. Ahorita es una elipse, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos 1000 elipses? Entonces, ¿qué ponemos mejor? Vamos, Pues alto, ¿no? exactamente. Pongo la variable alto y ya no importa cada cuando yo cambie esto, ¿sí? Estoy utilizando una única variable para definir tanto el tamaño del canvas como la posición de la bolita, como el tamaño de la bolita, ¿sí? Esa es otra utilidad de una variable, ¿sí? ¿Siguen? Sí. Ok. Ahora, viene otra cosa que va a poner esto un poquito más sofisticado, ¿sí? La posición de la bolita, la voy a llamar como posición, que va a ser igual, ¿sí? A ancho entre 2, ¿sí? Forma tal que la posición la voy a poner aquí. ¿Me siguen?
Ojo, porque esto es un gran brinco. Ahí está y no pasa nada. No hay una modificación real, ¿sí? De hecho, esto ya no, el alto lo voy a modificar, o más bien lo voy a poner alto entre 20 para que sea una muy chiquita, pero siempre en relación al tamaño del canvas, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Cero dudas, cero dudas, cero dudas. ¿Sí? Sí, Ok. Y ahora miren lo que voy a hacer. Una vez que dibujo, voy a decirle a la variable posición es igual a posición más 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si posición es una caja y la manera de referenciarse a ella es decirle posición, lo que está haciendo esa línea número 14 es ir, ver qué número hay ahí. Hay un 5. Le voy a agregar un 1, se va a convertir en un 6 y a partir de ahí se va a llamar 6. Después, etcétera. Le estoy agregando un 1 a ese valor, ¿sí? Esto lo que está haciendo es agregándole un 1. Ahora, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho qué habíamos dicho de la función draw? ¿Para qué nos sirve lo que está adentro de la función draw? Para dibujar lo que está dentro de la función 60 veces. 60 veces por segundo, Ujú. ¿no? Sí, sí. Esto es un programa para hacer animaciones, así que se va a hacer 60 veces por segundo. La primera vez se va a pintar ¿en dónde? La primera vez, ¿cuánto vale posición? ¿200? Ancho entre 2. 250. 250, es decir, aquí va a estar, ¿sí? La segunda vez, ok, y lo va a dibujar aquí. Ya terminé. Ahora viene el segundo cuadro de la animación. ¿Cuánto vale posición? 251. ¿En dónde lo va a pintar? A la derecha. Un Ok. poquito más a la derecha. ¿Y la tercer cuadro por segundo? Al ladito a la derecha. Ok. ¿Y la siguiente vez? Igual, ¿no? Ok. ¿Y cuál es la sensación visual que se va a dar? Que se va moviendo el espacio. Exactamente. Va. Que se mueve. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, un par de problemas que están pasando. De manera de foul, ¿cómo se dice de foul en español? Predeterminada, ¿sí? El círculo es blanco a menos que le cambiamos el color y tiene un contorno negro. Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que está pasando aquí, no lo puedo pausar, ¿sí? Pero lo que pasó es que pintó un círculo blanco con un contorno negro. Luego se movió tantito y volvió a pintar uno blanco con un contorno negro. Y entonces, ¿qué es lo que nos está quedando? Puro contorno negro. Puro contorno negro. ¿Sí? Podemos quitarle el margen o podemos... Pero otra cosa que quiero hacer de una vez es, si nosotros llamamos background, ¿cuántas veces fue llamado? En este código, ¿cuántas veces se llamó la función background? Una sola. Si nosotros lo ponemos aquí, entonces estamos, hagan de cuenta que limpiando el pizarrón antes de dibujar, limpiando el pizarrón antes de dibujar lo que sea, limpiando el pizarrón antes de dibujar lo que sea. Es distinto tener el background en setup que tenerlo en draw. Y si yo lo corro, entonces ahora sí. ¿Sí lo vieron? Y aparece que se mueve. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces ya sé que estoy tratando de agilizar la clase lo más posible pues para que nos emocionemos y entendamos de qué se trata la clase y tengan material para dónde investigar, etcétera. Pero todo esto que estamos haciendo es lo que nos tomó 3 clases antes de las vacaciones, ¿sí?
Miguel, ¿tienes una duda? Sí, nomás como por preguntar, ¿qué pasa si en el segundo background, en el de la función de dibujar, uno cambia algún parámetro de los Ok, tres? vamos a cambiarlo. Pues que solamente el primero es, bueno, no se notó. Ok. Solo el primero se pintó en rojo, pero fue tan rápido, fue de 1/60 de segundo, que no creo que nuestros ojos hayan podido ver ese rojo. Ese rojo existió. Sí existió, sí lo generó la máquina, pero nuestros ojos no lo vieron. ¿Sí? Ok, ¿Estás de acuerdo? ok. Ok. Entonces, bueno, pues ya, es más, estaba bonito ese amarillo, así que dejemos ese amarillo. ¿Sí? Ok, entonces, ahora, voy a hacer otra vez. Nos quedan 40 minutos. ¿Les parece que hagamos una pausa de 5 minutos? Sí, Nos vemos aquí a las 6:25. 6:25. va, Sale. gracias. Sesión recording. Listo. Ya se está grabando la sesión. ¿Sí? Bueno, y nos habíamos quedado en la posibilidad, ¿sí? De cómo esta pequeña esfera, ¿sí? Se está desplazando. Por eso es por lo que es bonito aprender a programar con este lenguaje, porque es muy visual lo que está sucediendo, ¿sí? Es muy visual entender que nosotros estamos moviendo el valor de una variable y hay una evidencia clara de que esa variable se está actualizando cada que se genera un nuevo llamada de draw, ¿sí? Pero Oye, no, Hugo, yo tengo una pregunta. ¿sí? Cuando ves que comentaste sobre la definición de XY, ¿no? De X, luego Y, X a lo horizontal y Y a lo vertical, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, si pienso en X, y ¿cuánto abarca? Ese es el punto cero, ¿no? Si lo pienso desde un ángulo, por ejemplo, del ángulo derecho o izquierdo, por ejemplo. Ajá, Entonces, ajá, exacto. tenemos un Entonces, canvas. ándale, mi canvas, y ese X, ¿hasta cuánto llega precisamente? ¿Cuál es su, por ejemplo, la X, cuál es el número, por ejemplo, ese punto? ¿Qué número máximo es, por ejemplo? Pues en este caso es 500 porque Ujú, hemos creado un canvas, ujú, ¿sí? De un valor de ancho y ancho ujú, vale ujú. 500. Es decir, que en este ejercicio en particular Sí, empieza en 0, sí. termina en 500. Ujú. Y la Y empieza en 0 y termina en 300. Oye, y si de repente se me ocurre, por ejemplo, pensar, o sea, a fuerza tengo que definir un canvas, o puedo utilizar, por ejemplo, el espacio XY sin canvas. No, no, bueno, como necesitas un lugar donde dibujar, necesitas Va, forzosamente decirle de qué tamaño va a ser tu canvas. Pero, de hecho, el ejemplo, antes de que nosotros lo modificábamos, en vez de sí, traer aquí esta variable, tenía window width y window height. sí, Y esas exacto. son variables que van a hacer que tu canvas mida el tamaño de tu navegador. Va, gracias. Ujú. Y eso va a depender, porque si yo cambio el tamaño de mi navegador así de chiquito, pues voy a tener un canvas de ese tamaño. Y si tengo una pantallota de muchos píxeles, pues voy a Ujú, poder meter mucha información ahí. ¿Sí? Pero ya, simplemente por claridad, yo modifiqué eso para poder pues, tener un punto de partida en algo. ¿Sí? gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Eunice, Diego, Juan, Miguel, Guillermo. No, todo bien, nos están aburriendo, todo bien, todo bien. Todo Eunice, bien. todo bien. Todo bien, gracias. Muévete, no te duermas, Eunice, no te duermas, Eunice. Ok, vientos. Ya está, ¿sí? Bueno, ahora voy a hacer, digamos voy a simplemente estar jugando, ¿ok? Lo que estoy haciendo ahorita es simplemente, voy a estar jugando de alguna manera con algunos experimentos que me vienen a la mente así mientras estoy dando la clase de una manera no muy formal, pero simplemente creo que nos puede dar ciertas ideas de lo que podemos hacer, ¿no? Em,
Una de esas ideas, por ejemplo, y ya la habíamos hecho en los videos de las clases pasadas, era construir una especie como de, voy a quitar el background, por ejemplo, voy a quitar el background, ¿sí? Voy a comentar el background para que se vayan quedando, ¿sí? Las figuras que estamos poniendo. ¿Están de acuerdo? Y en vez de dibujar una elipse, voy a dibujar un rectángulo, ¿sí? Un rect. Creo que si dibujo un rectángulo, ahora es un rectángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Ahora, lo que voy a hacer es que más bien la posición no se va a incrementar entre 10, sino que se va a incrementar entre alto más 20. ¿Sí? Posición igual a alto más 20. Uy, está. Y otra cosa que voy a hacer es, está demasiado em, está demasiado rápido la velocidad en la que lo voy a hacer. Voy a bajar el frame rate. Esta es otra cosa que no importa, eso no tiene que ver con la programación, simplemente es para que podamos visualizar esto un poquito más rápido. Me voy a ir a la referencia de aquí, voy a buscar una cosa porque no me acuerdo cómo se llama frame rate, ¿sí? Que esta nos dice a qué velocidad quieres que se haga la animación, ¿ok? Voy a cambiar el frame rate para que en vez de ser 60 por segundo, sea una vez por segundo, ¿sí? Entonces, si yo corro esto y lo hago una vez por segundo, pack, 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 ¿sí? Pack, pack, pack. Ahora lo está poniendo. ¿Sí me siguen? Bueno, y ahora lo otro que voy a hacer, ¿sí? Es que la posición, ahora no va a empezar ahora la posición va en vez de empezar en alto entre 2, ¿sí? Voy a hacer que empiece en 0. Posición va a empezar en 0, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Y ahora estoy haciendo una especie como de partitura, una partitura que en tiempo real le va a ir diciendo al músico qué hacer, ¿sí? Qué altura tocar. Estoy jugando, estoy jugando juegos muy ingenuos, muy infantiles, pero que estoy tratando de ponerle cierto contexto musical para que no digan, yo ahora este señor nada más me está enseñando a hacer animación, ¿sí? Simplemente para eso. Entonces, hay una función, la Y, ¿sí? De este rectángulo, en vez de ponerle alto, voy a generar una variable local que se va a llamar altura, ¿sí? Que va a ser igual a un número aleatorio entre 0, ¿sí? Y el tamaño de alto, ¿sí? Entre 0 y el tamaño de alto. Y altura la vamos a poner aquí, ¿ok? Lo voy a correr y ya. Entonces, este músico tiene que estar siguiendo, digamos, en todo su registro instrumental. Esto, ¿no? Es una pequeña partitura visual en donde yo tengo que tocar un grave, mediano, un poco menos, un poco más agudo, un grave, muy grave, mediano, punto intermedio, subo, grave, un poquito más arriba, grave, muy agudo, menos agudo, medio, súper agudo, medio, se acabó la improvisación, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Lo que yo acabo de hacer, lo que acabamos de hacer es decirle que, punto número 1, para haber obtenido este resultado, igual muy sencillito, muy ingenuo, muy básico, fue primero bajar la velocidad en la que draw se llama, para que esto ya no se llame 60 veces por segundo, sino que se llame una vez por segundo. ¿Ok? Bueno, ya lo bajamos una vez por segundo. Después, establecimos unos valores iniciales para posición. Y luego, aquí en 15, construimos una variable. Nosotros podemos definir variables en cualquier momento de nuestro código. Va a ser igual a, y esta es una función. La función random es una función que nos devuelve números aleatorios y que recibe 2 argumentos. ¿Sí? Así como ellipse recibe 3 o 4, así como create canvas recibe 2, así como background recibe 1 o 3, la función de random recibe o ninguna o 2. Si recibe 2 es de qué número a qué número, ¿sí? ¿De qué número a qué número?
Entonces esto va a estar generando números aleatorios entre 0 y alto, donde alto mide 300. Entonces se va a ejecutar este código y va a decir, alto, dame un número al azar entre 0 y 300. No sé, Eunice, inventa un número entre 0 y 300. 205. 205, ¿sí? Luego entonces se va a la línea 16 en donde se dibuja un rectángulo en posición. ¿Cuánto vale posición la primera vez? Si posición valía 0 inicialmente, entonces lo va a pintar en 205,0, ¿cierto? 205,0. ¿Y de qué tamaño? De alto entre 20, ¿sí? Que alto entre 20, ay, pues es 300 entre 20, ay, qué flojera, pues es 300 entre 20, ¿no? Va a dibujarlo ahí. Y luego va a incrementar posición, va a ser igual a posición más alto entre 20. Otra vez este alto 20, lo mantenemos fijo que es un pedacito, ¿no? Eso es para irlo desplazando a la derecha. Eso lo desplazamos a la derecha. ¿Cuánto? 300 entre 20, que no sé cuánto es 300 entre 20, pero pues es más o menos 15, ¿no? 15, es 15, ¿no? Entonces es 15. Posición que valía 0, ahora vale 15. Y arranca otra vez draw, siguiente ciclo, en donde tenemos que ahora, altura, dame otro número aleatorio. Entonces ahora, Miguel, dame un número entre 0 y 300. 172. 172,15. Ahí lo va a poner, ¿sí? Y cuando termine de dibujarlo ahí, ahora va a incrementar posición, que ahora vale 15, 15 más 15 va a valer 30. Ahora vale 30. Y así se va a ir, tac, 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 construyendo, ¿sí? Construyendo distintos valores, ¿sí? Ahora bien, un ejercicio para ustedes. ¿Cómo cambia? Ahorita se está pintando en blanco, ¿cierto? Se está pintando en blanco todo el tiempo. Si nosotros, ¿sí? Ponemos la función, de hecho le voy a quitar no stroke para que ya no ponga el margen negro ese, ¿ok? No stroke, ya no queremos el margen negro. Esta función lo que hace es que a partir de que fue llamada y mientras no se vuelva a cambiar, ya todo, ya no tiene margen negro, ¿ok? Y luego hay Hugo, otra, ¿sí? Dime. perdón, la función así como está, en teoría, una vez que se sale del canvas, de todas maneras sigue funcionando, ¿no? Ah, sí. Así hasta, o sea, así hasta el infinito. Lo que pasa es que no lo vemos porque ya no está dentro del canvas, pero sí sigue pintando cosas en la nada. Sí. Bueno, a nivel conceptual sí, a nivel de implementación estos programas tampoco son tan burros y dicen, oye, si está fuera, no voy a utilizar mi tarjeta gráfica y dejo que ese programa siga, sí hace la operación matemática, pero no consume los recursos de la tarjeta gráfica. Pero para fines prácticos tienes toda la razón en que haz de cuenta que está pintando en un lugar que no vemos. Podríamos parar eso y a lo mejor es un bonito ejercicio para terminar la clase. Entonces, voy a hacer dos cosas y qué bueno que dijiste ese tema, simplemente para que nos abra la oportunidad de revisar una cosa importante. ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Primero, o bueno, de hecho, primero, bueno, no, mantengo la idea y después me voy a lo que Diego acaba de mencionar. ¿Sí? Hay una función que se llama fill que delimita con qué color vamos a pintar. ¿Sí? ¿Con qué color vamos a pintar? Este background lo voy a poner en un color que no sea tan vivo, ¿sí? Le voy a bajar un poquito ahí el color, no sé, a ver, no sé qué color sea ¿sí? Fill me va a dar un error, ¿ok? Fill me está dando un error porque está esperando un argumento. Hay funciones que están esperando un parámetro. Como yo no la puse, me dio un error. Pero si yo le pongo fill, misma historia, los va a poner en negro, ¿sí? Y si yo le pongo 255, los va a poner en blanco. Voy a utilizar este fill para que también escoja, ¿sí?
un color antes de dibujar el rectángulo, va a escoger un color aleatorio. Y voy a hacer algo que es completamente válido en un lenguaje de programación que se llama anidación de funciones. Yo no puedo meter funciones adentro de funciones adentro de funciones. Eso es como cuando uno habla de ¿cómo se llaman? Cuando tú dices Juan, coma, el niño de la esquina, coma, fue a comprar manzanas. El niño de la esquina es una oración completa y la metí adentro, ¿no? ¿Cómo se llama? Una operación subordinada, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y tú puedes decir, Juan, el niño de la esquina que está pintada de color rojo, ¿sí? Compró una manzana. Y también puedes decir, Juan, el niño del parque al que se le murieron las plantas con el insecticida que dio Pedro, el señor que vive en el metro 12, que se cayó el otro día, que estaba lloviendo, compró una manzana. ¿Cuánto te quieres meter en definir cosas, de definir cosas, de definir cosas? Pues está peligroso. En la vida real tampoco lo hacemos todo el tiempo porque es muy confuso. Pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Que eso es lo que voy a hacer aquí. Este 250 lo voy a meter con un random entre 0 y 255. ¿Sí? De hecho es 256 porque este es excluyente, creo. Esto es como Juan, ¿sí? El niño de Rararara compró una manzana. Estoy metiendo una función adentro de una función. No sé si no sé si esto ya se está saliendo ya se está poniendo muy complicado o no. Mientras ustedes no digan nada, yo me sigo. Es su responsabilidad pararme. Pero entonces, la función random devuelve un número. Así que como eso devuelve un número, pues yo puedo meter ese número directamente al field que está esperando un número. A esto se le llama anidación de funciones, ¿sí? Y yo estoy simplemente aprovechando que se puede hacer para no estar poniendo variables temporales. Esto sería lo mismo, esto podría decirse de otra manera si yo pusiera variable color igual a random 0, 256 y luego aquí adentro meter color. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, solo que aquí utilicé una variable intermedia que sería como decir, Juan compró una manzana. Punto. Juan, ¿qué compró una manzana? ¿Y qué otra cosa había dicho de Juan? ¿El niño de la esquina? Sí, ¿no? Creo que sí. Juan Sí. compró una manzana. Punto. Juan es el niño de la esquina. Es lo mismo que decir Juan, el niño de la esquina, compró una manzana. Y estamos haciendo aquí. Solo que esto son dos oraciones y creo que en este contexto en particular, pues sí puedo ser flojo y decir Juan, el niño de la esquina, compró una manzana. Me ahorro un poquito de información, me ahorro un poquito de descripción. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que yo estoy inventando un sistema de notación en el cual negro es pianísimo y blanco es fortísimo, ¿no? Entonces ya tengo negro, piano, forte, piano en agudo. Bueno, ahora hay que aprender a tocar esto, ¿no? Pero imagínenselo sonoramente. Los matices son intensidad y la altura es altura tímbrica, ¿no? Entonces, eso es grave en piano, agudo en piano, mezzo piano, grave. Cántenlo, no sé, está un poquito complicado, ¿no? Pero me entienden, ¿no? Y ahora, nada más para terminar la clase, justamente lo que Diego dijo. Este sistema que estamos haciendo ahorita se está dibujando hacia la derecha, se está dibujando hacia la derecha, pero cuando se acabe nuestra partitura, cuando se acabe nuestra hoja, nuestro pentagrama, las notas se va a seguir ejecutando de alguna manera, ¿sí? Entonces yo podría hacer una cosa muy simpática que es, ojo con esto, porque con eso vamos a terminar la clase, es un if. If es una estructura de control, una palabra reservada, que nos sirve como en el español para decir sí. Típico, vivimos todo el tiempo con las condicionales, todo el tiempo con las condicionales.
A lo mejor más de lo que debería. Pero si tengo dinero, me voy en camión. Si no tengo dinero, me voy caminando. ¿Sí? Si tengo hambre, como. Si no tengo, bueno, algunos también seguimos comiendo, pero me estoy dando a entender, ¿no? Si tengo dinero, y tú puedes anidar esas condicionales todo el tiempo. Si tengo dinero, me voy caminando. Pero tú puedes decir, si tengo dinero y no está lloviendo, también me voy caminando. Es decir, todas esas estructuras mentales que nosotros estamos con las que convivimos en nuestra lógica, y eso no es matemáticas, eso es simplemente una lógica que está en nuestro cerebro de una manera muy, yo no digo, todos la tenemos, ¿no? Es decir, es una parte neurológica de los cerebros incluso más primitivos, ¿sí? Entonces, este es el if. Sí, y aquí le voy a poner, si la posición es mayor que el ancho de la pantalla, ¿ok? Entonces, ¿sí? Haz lo siguiente. Pinta, limpia la pantalla, ¿sí? Limpia la pantalla y vuelve a poner posición en 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Empezamos a improvisar. ¡Tú! Bueno, otra vez, está muy difícil hacer esto, no puedo hacerlo, a lo mejor no puedo hacerlo, va a haber que practicar mucho, pero bueno, graves, medianos, piano, grave, agudito, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí voy, estamos tocando, ¿sí? Y miren lo que va a pasar. ¿Es posición mayor que ancho? Todavía no. ¿Es posición mayor que ancho? 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 Sí. Entonces, haz esa condicional y vuelve y síguelo haciendo, ¿sí? Entonces ya nos regresamos, ¿sí? Eso lo logramos porque tenemos la posibilidad, y esta es otra de las ventajas de estos lenguajes, o bueno, es parte de la programación en cualquier lenguaje, es la condicional. If, si esto se cumple, esto simplemente es un falso o verdadero. Este es un operador de comparación. En los operadores de comparación son mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, diferente o igual a. Este es igual a, perdón, esto es diferente que, esto es mayor que, menor que, es un signo de igual, perdón, mayor o igual y menor o igual. ¿Están de acuerdo? Esos son los operadores de comparación, ¿sí? Operadores de comparación que resuelven a un booleano falso o verdadero, ¿sí? No hay de que tengo más o menos. Si tengo dinero, eso resuelve en la vida real aún sí tengo o no tengo, aún sí o aún no. Yo no puedo resolver esa pregunta con un si tengo dinero, puedo decir si tengo más de 5 pesos. Eso lo puedo decir, pero resuelve nuevamente a un falso verdadero. Aquí estamos resolviendo a un falso verdadero. ¿Sí? No hay lógica difusa. Bueno, hay lenguajes de programación que utilizan lógica difusa, pero a un nivel más superior, que eso es muy bonito. Pero ahorita estamos viendo si la posición es mayor que ancho, en cuanto eso se cumpla, lo que está en este cuerpo de aquí, por eso las llaves que abren y cierran, ¿sí? Por eso las llaves que abren y cierran, esto se va a ejecutar. Es decir, no se ejecuta siempre. Esto, por tanto, nos permite empezar a hacer que un lenguaje de programación se pueda ir por un camino o se pueda ir por otro camino o por muchos caminos diferentes. Rompemos la linealidad de la historia, como en Rayuela o como en los libros de Escoja su propia aventura, ¿sí? Es la única manera que tenemos de empezar a bifurcar situaciones, ¿sí? Bueno, y eso lo logramos con esto de aquí. Ojo con algunas cosas que no hemos visto que son importantes. Para un lenguaje de programación es enteramente distinto si yo lleno esto de espacios, ¿sí? Enteramente distinto si yo hago esto, va a seguir funcionando. Pero quien ya no va a funcionar somos nosotros porque está bien difícil de entender. Entonces hay ciertas
tradiciones o convenciones, ¿sí? Que tienen que ver con que, bueno, función por línea, ¿sí? Y que los cuerpos de las funciones estén indentados. Yo podría tener todo en el mismo nivel, ¿sí? Yo podría tener todo en el mismo nivel. Esto, ¿sí? Funciona idéntico. Pero nosotros llevamos ahorita 23 líneas de código. Ya que estemos a final de este semestre haciendo nuestros sistemas audiovisuales bonitos, vamos a estar probablemente en el orden de los 500 o 600 líneas de código, que se vuelven complicadas de entender. Es por eso que una manera de ayudarnos es que si todo esto estaba adentro de la función, pues nada perdemos indentando, es decir, poniéndolo aquí, para que como en la poesía, hagamos un peine, solo que del lado izquierdo, y sepamos que esto está adentro de esto. Y por tanto, lo mismo en el if de aquí, que esto de aquí, ¿sí? Que estas dos líneas pertenecen al if que se está abriendo aquí. Y esto ya nos queda, nos empieza a dejar más claridad de qué cosa está dentro de qué cosa. Otra vez, no es obligatorio en este lenguaje, en otros lenguajes sí es obligatorio, pero en este lenguaje no es obligatorio, pero nos ayuda a entender dónde pertenecen las cosas. Ojo, voy a salvar este archivo, voy a compartirles este archivo en el chat, ¿sí? Les voy a poner en el chat mi teléfono, 35 72 41 35. Ojo con los que no estén en México, acuérdense que empieza con un más 52. Si tienen dudas también me pueden escribir por ahí. Y lo que ustedes pueden hacer es hacer un fork. Eso ya no dio tiempo, está explicado en los videos. Si ustedes quieren modificar este código, lo único que tienen que hacer es irse a ese link, ¿sí? Y hacer un hijo. Esto fork, lo que hace, cuando yo le haga un fork, que es como tenedor, es justamente hacer una copia, una derivación. Y ustedes la modifican todo lo que quieran y la salvan y queda aquí muy bonitamente ordenado que su código es una modificación, ¿sí? De su código es una modificación de este código, ¿sí? Para que podamos darle seguimiento. Entonces, las personas que quieran regresar a los videos de las clases pasadas, muy bien. Esta fue una clase introductoria que estaba tratando de resumir todo lo que hicimos en las clases pasadas. Nos faltó el tema del for, que es una mecánica para poder hacer ciclos o repeticiones, ¿sí? Bucles, y eso no lo vimos, pero ya lo vamos a ver, ¿sale? Bueno, pues entonces ahí vamos, más o menos. Nos vemos el próximo miércoles. Espero que esta dinámica les guste. Si tienen cualquier comentario, pregunta, sugerencia, por favor, díganmela, ¿sí? Y nada más. ¿Les parece bien? Sí, muchas gracias, Hugo. Órale, pues entonces nos vemos el próximo miércoles.